¿Cómo están, gentes? Bienvenidos a otro episodio más de Muerteros Podcast, donde exploramos lo que pasa detrás de las puertas de una funeraria, compartiendo historias y reflexiones únicas sobre esta fascinante industria. Yo soy Fernando Araujo, alias El Burro. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, yo soy Héctor Zavala Córdoba. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta conversación que seguramente les hará ver el mundo funerario desde otra perspectiva. Hoy tenemos como invitado a alguien muy especial, alguien que yo he admirado desde que era un chavitillo. Pirinolilla. Una pirinolilla. Lo he admirado mucho por su empuje y porque creo que debemos de conocer su historia. Señor Rafa Lara, de Misión Funeral de Rafa Lara e Hijos, si no Bienvenido. me equivoco. No, pues muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, Fernando, Héctor. Pues bueno, aquí ahora sí disfrutando este fin de año y más con buenos amigos. Y este cierre del 24, teniéndolo aquí usted presente en Muerteros Podcast, ¿verdad? Sí, está es que para nosotros estamos para el cierre, pero para el público este podcast sale a finales el 15 de febrero, de enero, 15 de enero si no mal recuerdo. Pero don Rafa, es un placer y muchas gracias por darnos ese poquito tiempo hacia nosotros. Es una maravilla. Así es, don Rafa. Pues no queda más que le digo, suéltese, don Rafa, y platíquenos. ¿Quién es el señor Rafael Lara, Misión Funeral e Hijos? Bien, pues bueno, Rafael Lara Oviedo, porque tengo mamá también. Ok. Hay que poner el apellido de ella, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, este proyecto pues nace hace ya más de 44 años, pero antes de eso, ¿verdad? Yo me dedicaba obviamente a las labores del campo, orgullosamente jornalero. Ahí fueron mis inicios desde muy pequeño, acompañado desde luego de mi padre, y fue hasta el año 1980 cuando se concretó el proyecto para nacer en el Refugio Ciudad Fernández como Funerales Lara. Soy fundador de Funerales Lara. Pero ¿cómo nace esa idea? ¿O cómo empieza uno? Las etapas en la vida son bonitas, pero esta para mí fue complicada porque en ese entonces me apara el fiador del pueblo. Había 2 camionetas solamente ahí en el refugio. Pertenece a Ciudad Fernández, la comunidad más grande, pero él era el servicial, el que iban y le decían, oiga, se murió una persona, vamos a Río Verde por una cajita, y fue ese largo peregrinar. A veces no pagaban y se acostumbraba a la palabra fiador, pagador. Entonces, pues el de la funeraria de Río Verde le decía, pues no cumplieron en el plazo, págueme usted. Y más frecuente se molestaba, se enojaba. Y la parte que a él lo lleva a pensar en decir, voy a poner mejor una funeraria para que me salga más económico, ¿verdad? Porque le empezaba a perder. Porque ya de ahí inicia, ¿verdad? De ahí inicia la idea. La idea. Para esto, pues bueno, yo ya manejaba el tractor después de andar en el asadón, en el tiro de mulas, la yunta de bueyes con las que cultivamos la tierra, ¿verdad? Todo eso lo aprendimos en esa etapa de la vida. ¿Cuántos años tenía ahí, don Rafa? Yo empecé a los 6 años a llevar loncha a mi papá. A los 8 se plantó la primer huerta de naranjos, que era de él, que todavía está. Luego ya de ahí, pues al asadoncito, porque el cultivo del maíz, de los chiles, los tomates, ahí inicia en el campo, o sea, pie de campo. Nosotros en ese entonces había que apoyar al hermano mayor para que estudiara, y esa era la idea de antes, que había que apoyarlo, pero no podíamos tomar educación nosotros más profesional, porque teníamos que empujar al que iba adelante. Y así, para ayudarlo, sacarlo adelante, bueno, como apoyo a mi papá. Entonces, esa parte la cumplimos porque mi hermano se recibe de ingeniero civil, lamentablemente muere a los 33 años. Entonces, fue una pérdida. Yo solamente llegué a secundaria. Pero esa era la idea de antes, siempre impulsar al mayor. Siempre impulsar al mayor. Para que el mayor jale a todos los demás. Siempre y cuando también le pusiera empeño. Sí. Y si no, pues el relevo, el que seguía. ¿Y usted qué número es, don Rafa? Yo era el segundo. ¿El segundo de 4? El segundo no éramos 7. Hijo. 7 en total, pero quedábamos 5. ¿Verdad? Okay. Hoy solamente quedamos 4. 7 fallecieron 2. Sí, ya. Y luego el quinto y usted es el cuarto. Sí, yo soy prácticamente era mi hermano mayor, que murió un pequeño. Luego sigue mi hermano Armando, que era el segundo. Y luego yo soy el tercero. El tercero.
Ya. Y a fregarle para ayudar al que seguía. Había que chambearle. Yo me subí al tractor a los 13 años. Ya andaba maquilando parcelas, ganándome los centavitos y demás. Y así fue largo peregrinaje por 15 años. La maquila de parcelas es cuando tú tienes un tractor y a lo mejor el vecino que está sembrando no tiene tractor y te contrata para que trabaje sus tierras, ¿es correcto? Así es, después de lo propio, entonces la gente pedía que se le fuera a hacer algún rastreo, barbecho, cortar surco, fumigar, cultivar. Todos esos trabajos los aprendimos ahí en el campo. Y entonces, a veces al asadón. Cuando obviamente no había trabajo del tractor, había que entrarle al asadón. Para bajar el costo. Dice. Y esa etapa la terminamos cuando trabajaba 24x24. Yo agarraba el tractor a las 6 de la mañana, llegaba, cargaba diésel, engrasaba y todo, y nos íbamos y hasta otro día regresaba yo a las 6 de la mañana y ya teníamos otro tractorista que nos ayudaba. Para el relevo. Dormía aproximadamente menos de 3 horas porque había que llevar el lonche de mi papá. Del papá, sí, o del mayor. De mi papá, no, de mi papá. Había que llevárselo. Y mientras yo como, hijo, agárrese el asadoncito. Y dele. Para que no se pierda el tiempo. Órale. Pero era regresar a las 6, 7 de la tarde para dormir, tratar de dormir esa parte de la noche y otro día. Así es como se empieza a dar. Y cuando él tiene la idea de decir, bueno, pues yo ando de fiador pagador, me mencionó muchas veces, me dijo muchas veces, ¿sabes qué? Voy a poner una funeraria. Pues póngala. Es que me sale caro porque no pagan y mejor la voy a poner, póngala. Y un buen día le digo, bueno, ¿y por qué se enoja? Pues no vaya, no les vaya a traer la caja. Así no los atienda. Sí, no, pero ¿cómo voy a dejar el muertito tirado? Pues entonces cosa suya. Y como era muy recio, había que hablarle también así suavecito, nada golpeado, porque si no le reviraba a uno. Entonces, cuando se da esa situación de que entre más y más, llegó ese tiempo de 24x24, pero eran 7 días a la semana, o sea, no había descanso. Y yo le pedí que un domingo, pues me diera chancita, nomás trabajar mediodía. No, aquí ya sabe la rutina y es diario. Pues ¿sabe qué? Se me hace que mejor voy a poner la funeraria. Guarda el tractor, pintes el local y ya no te vas a trabajar al campo. ¿Y en qué año es cuando comienza con la funeraria? En 1980. La funeraria, previo a esto, pues preparamos el local. Él ya había hablado con alguien aquí en San Luis Capital, ¿verdad? Y era el señor Ortega. O sea, estaba esperando que usted yo le respingara. Que usted diera el primer paso y decir, ¿sabe qué, papá? Vámonos con la funeraria. O estaba esperando al primer... Discúlpeme, don Rafael. Ya ve que siempre tenemos a alguien y estamos esperando que llegue cualquier menso para que nos impulse. ¿Cuál de los dos fue, don Rafael? No, bueno, cuando ya se da esta situación, que me pongo allá, pues no sabía, a pintarle y lo demás. Empieza a pegarle. Dijo, mañana nos vamos a San Luis. Todo fue de un día para otro. No así fue en caliente, él ya tenía más o menos, yo creo que platicado aquí con el señor Ortega. Y porque llegamos directamente ahí en una camioneta doble rodada que conseguí, que me dijo que consiguiera, y él en una pick-up. Venimos, llegamos, él entró, saludó y rapidito empezó a decir, bajen estos ataúdes, carguen esto, carguenlo. Bueno, él nos armó todo. El señor Ortega. El señor Ortega. Y las preguntas que hizo primero, ¿verdad? ¿En dónde ponen el ataúd cuando van a velar? Fue cuando yo empecé a conocer las palabras de ataúd. No, pues ahí ponen unos adobes, no eran ni ladrillos ni nada, ponen unos adobes de tierra y ahí se pone el ataúd. ¿En dónde ponen las velas? Sí le ponen velas, ¿verdad? No, pues sí, 4 velas. Dijo, sí, 4 velas. ¿Y dónde las ponen? Dijo, mire, se cortan unos pitayos y en el centro está hueco. Ahí se colocan. Entonces ahí se colocaban, ¿verdad? Pongan 4 candeleros y porque se va a morir uno y van a estar ocupados, pongan otros más. Y ahí ahora supe que se llamaban candeleros. Y pongan un pedestal fijo y uno de ruedas. Empecé yo a escuchar, para mí todo eso era nuevo, nunca tenía Empezó a empaparse de pues todo prácticamente lo que eran los artículos funerarios sí. Que en realidad para brindar una velación. Quiero suponer que como era su primera vez, ¿no? Ahí estaba muy inquieto para estar escuchando, ¿no? No le permitían mucho opinar.
Porque así era la gente de antes, pues no, y de todos modos nunca opiné porque no sabía cuál era el tema, ¿no? Y así empezó que el biombo, que el Cristo, pongan un Cristo la luminoso. capilla de cortinas. Sí, el biombo de cortinas. Sí. Y cuando hablaron de Cristo luminoso, le dije, dice mi papá, oiga, pues ni luz tenemos, algún día va a llegar, pero hay que ponerlo y hay que tenerlo, ¿verdad? Para que vean que tú ya estás preparado. Total, ¿y cómo bajan los cuerpos en el panteón? Le dije, no, pues van los de a caballo, llevan las riatas del azar, nos prestan las riatas y ellos mismos bajan el cuerpo. Pongan bandas. Ah, ya había bandas. Ya había bandas. Sí, ya había bandas. Pongan bandas. ¿En qué se sientan las personas cuando acompañan? Dice mi papá, ponen unas vigas de madera largas sobre unos adobes y como banquito. Y ahí se acomodan. Carguen 50 sillas porque esto tiene que ser diferente. Algo que me quedó muy claro y lo aplico al día de hoy. Hagan lo que los otros no hacen. Brinden lo que no les ofrecen. Y en ese orden tienes que ir caminando y te va a ir bien. Qué bien. Yo lo escuché hacia mi papá. Sí, no del hacia señor mí, Ortega. Del señor Ortega. Dándole consejos a su papá, porque Más. usted era que tenía que ya ahí 16. No, yo ahí ya tenía 20 años. Ya tenía 20 años. Ya traía 20 años, se armó todo, cargamos las camionetas, etcétera. ¿Y en qué los llevan a enterrar? No, pues en hombros. Esto tiene que ser diferente. Se paró de donde estaba, acompáñame, salimos enfrente ahí del jardín, y estaban 3 carrozas, una negra, una blanca y una color nogal, LTD. ¿Y cuál te gusta? Dijo, no, pues yo no, me gustan todas, pero yo no traigo para pagar. No te estoy preguntando si traes dinero. Nada más dime cuál te gusta porque del negocio que vas a poner me tienes que pagar. No, dijo, pues la más baratita no, dijo, llévatela mejor, porque tienes que tener una imagen diferente. Y nos llevamos la color nogal, que todavía la tengo, ¿verdad? Una LTD. Todavía la LTD tiene. modelo 76. Color nogal. Sí, color La nogal. LTD no me va a dejar mentir que es la que... la larga. La Ford larga. LTD La Ford. Guayín. Guayín. Sí, la que es como un gran marquís, Sí, pero en sí. Guayín. En Guayín, largas, y te vas a llevar esa. Y en ese momento volteé a ver a sus colaboradores de trabajo y les dicen, tráiganme el ataúd más fino que hay. Ya les dijo cuál era, súbanlo a la carroza y porque se va a morir el rico del pueblo. Y obviamente va a preguntar que si es lo mejor que tienes y hay que tenérselo. ¿Sí? Lo subieron a la carroza y venía otro señor, un tocayo mío, que nos ayudaba allá en la huerta, el que me enseñó a ser tractorista, a manejar el tractor. Él venía con nosotros, regresamos al refugio. Los 3 en 3 carros. Sí, pero por lo que supe no le había dicho a mi mamá a qué veníamos a San Luis. Sino que fue sorpresa para su mamá. Entonces llegamos y eran 2 pitidos de la claxon de la camioneta y mi mamá abre el portón y lo primero que entró fue la carroza. Y mi mamá se quedó helada porque yo la alcancé a ver porque iba yo a entrar luego caminando porque iba a la doble rodada. Y entra mi papá y se queda viendo, vio a don Rafita, que era el que llevaba la carroza, y luego ve a mi papá, que llevaba la camioneta pick-up. ¿Y usted no lo ve? No, y le pregunta, ¿y mi pente? Porque a mí me conocen como Pente. Como Pente. Por haber nacido el día de Pentecostés. Ah, ok. Entonces dice, ¿y mi Pente? No, pues yo, le dice, aquí viene. Pero ella, incrédula, veía la carroza, lo veía él, pues ¿cómo? Si está entrando una carroza a la casa. Sí. Y yo voy entrando caminando y dice, aquí vienes, hijo. Entonces fue una experiencia para ella difícil y iniciamos actividades un 9 de mayo de 1980. ¿Pero qué sentía usted, don Rafa, cuando le dijo a su papá, pues ahí está el local, empieza a pintar? No, pues ya me la partió. ¿Por qué? Porque yo, para mí era totalmente nuevo, desconocido, por dedicarme yo desde muy chico al campo. En el campo. Entonces de ahí un cambio para esto le pregunto. Empezó a renegar de chingado, ¿para qué le decía Pero eso? con él no podía haber retroceso, había que cumplir la palabra. Y darle para adelante. Y darle, pues ya no nos quedó. Digo, oiga, pero ¿y si se muere alguien, qué voy a hacer? Mira, yo te digo, cómo lo acomodes, qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y ahí viene la primera experiencia, que fue al mes cuando se vendió el primer ataúd, y curiosamente fue con la persona, un señor que se llamaba Pantaleón, el que le abrió las puertas y le brindó una mano y le prestó una hectárea de tierra y agua
para que mi papá empezara a trabajar en ese lugar. Y fue el primero que murió. Y fue su primer cliente de la funeraria. Sí. Don Pantaleón. Don Pantaleón fue el primero, lo recuerdo, porque él abrió las puertas para que mi papá trabajara. Y desde luego yo tenía aprecio por él. Y curiosamente fue la primera persona que me abre las puertas ya dentro de la funeraria. Al mes se vendió. Oiga, ¿qué sintió al cobrarle, don Rafa? Porque usted me está diciendo que hay algo que no sé si a todo mundo nos pase o a ustedes les pase, pero cuando se muere un familiar o un conocido o alguien cercano, te da miedo cobrar. O sea, hay veces que dices, ni modo, pues a perderle, o nada más los gastos, dependiendo del nivel. Pero si usted dice que fue la primera persona que confió en su papá, ¿qué hizo ahí? Bueno, ¿sí le cobró, no le cobró? Bueno, ahí voy. Era en este servicio no estuvo mi papá para decirme cómo lo acomodara. Ya. Le invito a uno de mis hermanos, el que era más chico, que también ya murió. Lo invito, le dije, oye, vente, y era bien renegado. No, bueno, ya se han de imaginar, puras grandes, yo no voy, yo por qué, pues esa es cosa tuya. Ya. Total, me votó. Ven, ayúdame, mi papá nos va a fregar. Vamos, total, mira. Pues no sé, yo oí un poquito ahí, pero no, la verdad no tengo ni idea. Nos fuimos porque fue en la noche y se va la luz. Oye. Cuando llegamos a ese domicilio, resulta que nada más vivía con la esposa, el señor. Y sale a encontrarnos porque duramos un ratito afuera, no le entrábamos, no que tú, que yo, y sale con una vela. Se veía medio tétrico el asunto porque... Y más temor de entrar. Sí, ¿no? Pues imagínate en el rancho, güey, sin luz y con una vela, güey, y el muerto adentro y es tu primer muerto, güey. No, pues ya nos dijo, pásenla, muchachos. No, pues tú primero, no, pues que tú. Total, le dimos. Entraron. ¿Y dónde está? En un momento dado, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo en un cuartito, ahí en una camita, camisa blanca, pantalón negro, etcétera y demás. Y pues nomás lo veíamos. Y la señora, no se despegue, señora, para que nos aluce. Pero no llevábamos todavía. Ese era el pretexto. No bajábamos el ataúd. ¿Y no habían bajado el ataúd todavía? No había nadie. Nadie. Fuimos por el ataúd, por la caja que le llamábamos en aquel entonces. Fuimos, la pusimos y aquel decía, yo no jalo. Éntrale tú. No, pues nomás somos los dos. El renegón. Y nos salimos un poquito afuera. Nos pusimos de acuerdo, pero con malas palabras. Nos van a fregar. Y con esas palabras agarraron valor, ¿verdad? Le dije, mira, yo lo agarro de los hombros, tú de los pies, abrimos la caja, lo aventamos, cerramos la caja y la atornillamos. Porque era madera y te subes arriba para que esto no vaya, para que él no nos vaya a botar la tapa, ¿no? Por la ignorancia de todo, ¿no? Sí. Y fue nuestra primera experiencia. Esa es la primera. Me dicen hay que cambiarlo de domicilio. Y ya en el domicilio instalamos todo lo demás porque nos dijeron cómo. Pero resulta que dicen que no sabía yo, que los pies deben de ir hacia adelante, la cabeza hacia atrás, cuando se van acomodando. Y a la iglesia lo metí de cabeza. No, y luego cuando fuimos a sepultar, lo dejé también al revés. No en donde está pie de cruz la cabeza, sino que yo lo puse para que él estuviera viendo la cruz. La cruz. Sí, o sea, mi papá no estaba, nunca me dijo, ¿verdad? Y cuando regresamos, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo les fue? Así. No, le dije, pues ya lo enterramos. Bien, ¿y cómo le hicieron? No, nos puso una santa maltratada. Es que lo hicieron todo al revés. Debe de ir así, y todo lo demás. Entonces me dice, ¿cómo ves? Le dije, pues ahora me la puso más fácil, oiga. Suavecito. ¿Por qué? Le dije, porque lo quise al revés, ahora lo hago al derecho y me va a salir bien. Soltó la carcajada y dijo, bueno. ¿Y ya de ahí aprendió? Ya, fue la primera experiencia. Y bueno, era uno que otro porque había una funeraria en Río Verde que tenía pues, muchas carrozas, los que dominaban el mercado. Pero espérese, don Rafa, antes de brincar para aquella parte primero, ¿qué opina ahorita que ya es una persona que ya tiene cierto currículum, la educación de su padre, de aquella a la actual? Bueno,
Yo creo que tal vez en ese tiempo renegaba uno. Al menos yo en lo personal renegaba por el trato, el cómo nos llamaba la atención, el cómo nos educó, ¿verdad? Que considero que esa generación que estuvimos en aquel entonces fuimos una buena generación, porque aprendimos valores, que es de los que estamos muy faltos el día de hoy. Y empezamos nosotros a ver el contraste actual, en el contraste actual que se permiten muchas cosas, y en aquel entonces era una disciplina. Sí, lo que dijera, estuviera mal o estuviera bien. Y todo para bien, todo para bien. Sí, porque no pensaban con una malicia, güey. O sea, era tratar de corregir al hijo para que el hijo se enderece y lo que él dice se hace. Al día de hoy, yo doy gracias a esa educación, tanto de él como de mi mamá, de habernos educado con mano fuerte y claro, desde luego a nuestros hijos transmitirles, eso. Tal vez ya con no tanto latigazo, pero sí de una manera enérgica, y ahora se construye precisamente esa alianza familiar. Y yo creo que cuando se trabaja de esa manera, pues sí, hay una gran diferencia en aquellos años que hablo de los 80 y demás, al día de hoy. Hoy, pues ya ves que no puedes tocar a nadie ni en la escuela porque ya hay problema. No, pero yo lo que estaba imaginándome es que, fíjate, su tiempo libre era con el asadón. Ahorita el tiempo libre de un niño es con el teléfono, con la tablet. Sí. O sea, ya no le puede decir nada porque está entretenido en la tablet, en el teléfono. No, y les hablas y antes no. Teléfono. Por eso te digo que era tan bonito la vida en el campo. ¿Por qué? Porque había muchas actividades que hacer. O sea, él no se está poniendo específico lo del tractor y lo del asadón. Pero quiero suponer que también se iba a pescar, porque le quedaba cerca que la media luna. Bueno, la media luna era un lugar de esparcimiento para ir a echar baño, ¿no? Pero íbamos a las acequias porque estaba más retirado y sin bicicleta, caminando, pues. Y qué bonitos atardeceres. Ahí le pegábamos ahí en corto, ¿no? A cazar y todo pues eso, o sea, se entretenían en cosas más sanas que las de ahora. Más sanas, desde luego. Porque, bueno, pues la tecnología y el avance ha ido rebasando todas las expectativas. Disfrutamos, yo creo que cada quien tenemos nuestra propia historia y cuando la platicamos, nosotros, bueno, yo pocas veces la platico, cuando de dónde vienes, pues eso nos llena a nosotros de satisfacción, pero hubo un inter ahí entre el año 80 y el 82. Para allá iba. La otra pregunta que le iba a comentar don Rafael es de que ¿qué piensa que su papá cuando dijo agarre ese local y empiézalo a pintar? Que ahorita que ya podemos juzgarlo, criticarlo, espero me lo permita, ¿qué pensó que él hacía, don Rafa? ¿Que era por habladuría o porque ya traía un plan trazado? Él ya traía un plan trazado. Ya era Nada gente más de planes. Esperaba la chispita que yo dijera en cualquier momento y fue una pregunta que yo le hice. ¿Verdad? Más adelante, quiero suponer. Un poquito más adelante. No quiero que en ese ratito caliente y cállese. No, o sea, ya más adelante. Él ya había visto el futuro en el cual iba a trazar el señor Rafa. Le pregunté después, oiga, papá, pero usted me traía bien metido en el campo. Dijo, la mera verdad, te forcé con mucho trabajo para ver si en una de esas reventabas. Y tardaste mucho para darme el sí. Yo esperaba que con la friega que te estaba poniendo, ibas a anticiparte a decir, mejor me voy a otro trabajo. Te tardaste, pero yo creo que eso también te sirve a ti para que lo valores. Y en un año después, me entrega unas escrituras de la casa de ustedes. Me entrega también una parcela de más de 4 hectáreas, con un pozo de riego electrificado y me dice, esta es tu herencia. Pero espérame, pues, está muriendo, ¿de qué se trata? Dijo, no. Te entrego las escrituras porque esto es te las ganaste, nada de regalado, y eres ejidatario. Yo ahí me di cuenta, bueno, ¿cómo? Entonces yo ya soy, ¿sí? Y me dio el registro del pozo a mi nombre, todo arregladito, pero con algo que lo sigo aplicando también al día de hoy con mucho orgullo. Y me dijo lo siguiente. Me dijo, te entrego esto porque son las bases para tu vida. Y quiero tener la satisfacción del día de mañana, poder ver que lo creciste,
que hiciste más, porque si no, hijo de el resto, aquí voy a estar todavía para con el resto de la conversación. De esa manera, y hoy me siento satisfecho, que considero que no le he fallado, a pesar de todos los tropiezos que tiene uno en la vida, y más cuando empieza uno más en el ámbito del negocio. Pues bueno, yo en el 82 dije, no, pues yo me voy a dar a la fuga, porque para ese entonces pues yo me casé en el 80, ¿verdad? Decían que en Estados Unidos se barrían los dólares. Fue la famosa, ya ve que hubo como una plaga de que todo el mundo se quería ir a Estados Unidos. No, y todavía. Todavía sigue siendo. Todavía sigue, pero platicaban muy bonito porque llegaban personas ahí a la plaza, pues ahí estamos frente a la plaza en el refugio, y platicaban muy bonito, yo gano tanto en Estados Unidos, me pagan tantos dólares, y luego entonces decía uno el tipo de cambio, no, pues es un billetote, ¿verdad? Y nace la idea, y junto con un primo nos fuimos de ilegales allá por Ciudad Acuña. Cruzamos por Ciudad Acuña a Del Río, Texas, y llegamos hasta 2 pueblos que están retirados de ahí de la frontera. Uno se llama Sonora, Texas, y a Ozona, Texas. Entonces fue un largo peregrinar entre el monte, tomar agua ahí en los papalotes, donde está, en los charcos de agua donde toman las borregas y lo que había pues en el campo, venados y demás. Entonces fue una experiencia, y cuando llego yo a trabajar en una compañía ahí en Giddings, Texas, y empiezo a trabajar se ponían las líneas de aceite, pero yo andaba con el primo, nos dieron un trabajo en el primer, o sea, fondear los tanques esos grandísimos que hay para almacenamiento de petróleo y gas. Pues me dan el primer cheque, y digo yo, pues más o menos el tipo de cambio, no, pues estos yo me los gano en mi pueblo. Pues, para mí no era negocio. No era negocio. No duró mucho y retorno nuevamente a mis actividades en el campo. Mi primo sí se quedó allá y yo regreso. Pero fue ese inter en la problemática que había. Calor, los cuerpos se echaban a perder. Recuerdo uno que le pusimos hasta cacharros allá abajo porque estaba escurriendo por todos lados para que goteara ahí. Para que goteara, y un olor pero fétido. Y me decían, arréglelo, pero pues ¿qué le arreglo? Pues esa parte sí no la sabía. Y fueron 4 largos años que pasaron del 80 al 84, cuando nace la oportunidad de poder estudiar y capacitarme en el arte del embalsamamiento. Antes de que entremos a esa parte, don Rafa, entonces quiero entender que usted empieza con el negocio, ya llega con el señor Ortega con todo, empiezan a acomodar a como pudieron, empiezan a dar sus primeros servicios y empieza, que no había tanto trabajo, o por qué decide el emigrarse, nada más por lo que comentaban en el pueblo. Bueno, yo decido migrar porque ya tenía responsabilidad. ¿Verdad? Ya tenía. Llegan su primer hijo. Llega el primero y el segundo. Entonces, pues había que probar fortuna. ¿Verdad? Para este inter, pues le intenté primero, me fui a Altamira, Tamaulipas, allá con una cuñada, que nos recibieron, a mi esposa y a mí, y me fui a trabajar de cubrefaltas ahí en el campo de Altamira. Yo fui de cubrefaltas cuando estaba la quina todavía en Pemex, y de cubrefaltas era de que los trabajadores tenían que dar un día de militancia a la catorcena, porque les pagan por catorcena. Entonces yo andaba cazando todos aquellos que decían que cúbreme, y se trataba de cultivar hortalizas. Y todas esas hortalizas que se cultivaban se iban a las tiendas de autoconsumo Arteli, allá en Tampico, en Tampico, Altamira. Y era una ganancia enorme porque pues, eran producidas de gorra y pues allá iban y las vendían en un momento dado. Entonces esa parte no estuvo bien. Después de ahí me fui porque andaba, no es que no haya estado bien, andaba buscando la manera de cómo... Económicamente. Cómo subir. Subsistir. Sí, ¿Cómo subsistir? Económicamente. Y de ahí... Y ya traía a los 2 niños cargando. Sí. No, la primera. Allá fue la primera. Allá fue la primera. Sí. Y luego, pues yo veía ahí que la cosa, pues a veces no faltaba nadie y yo, pues... ¿Y se acomodaba ahí? De todos modos les iba a ayudar. Pero nos fue muy bien porque yo implementé un programa diferente en el campo. Como sabía cultivar tomates, chiles, todo eso, pues entonces las producciones estuvieron muy bien. Buenas, pero no me llenaba porque no era sólido, y me voy allá para la Ciudad de México
a probar fortuna. Tenía una tía, su esposo tenía un microbús y una combi. Y yo anduve en una pecera de cárcel de mujeres, la antigua cárcel de mujeres, al metro O sea, también Zaragoza. fue metrobusero. También fui el Víctor. Sí, sí. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar, pero obviamente la delincuencia desde aquel entonces ya existía bien. Al esposo de mi tía, obviamente lo asaltaron una vez, le partieron la cabeza, fue a dar al hospital, etcétera. Y cuando yo vi que era un trabajo riesgoso, era bueno porque sí se ganaban los centavos, pero tenía mucho riesgo por los asaltos, decido regresar nuevamente a Altamira. Y ya platiqué con... Para atrás. Para atrás. Me cambié un tiempo ahí en la colonia Roma, con un tío que tenía una pastelería, y anduve de repartidor de pasteles ahí en todo lo de la zona rosa, en Polanco, en la Torre Latinoamericana, en los restaurantes. ¿En bici repartía? No, en una combi. En una combi. En una combi entregábamos los pasteles, los pedidos, las pastas finas y demás. Era pura repostería fina. Entonces conocí también un poquito la Ciudad de México y el movimiento que había, pero la remuneración también estaba limitada. Y es cuando yo decido regresar. Ahí nos empezamos a trabajar en la pastelería y regreso nuevamente para volverme a incorporar al trabajo del campo, porque pues yo en el tractor maquilaba y pues me ganaba mis centavos. Le iba bien, pero sí. ¿Regresa ya a San Luis? Sí, al refugio. Regresa al refugio. Sí, ya regresó al refugio. Ahora sí a valorar, dicen. No, pues es que ya la experiencia. Mi papá decía, si te quieres enseñar a trabajar, vete a Estados Unidos. Allá te van a poner a trabajar. Lo bueno. Ya sí es una chingada. Y bueno, pues aquí lo implementamos y aquí estamos, ¿verdad? Y entonces regresa al refugio y ¿qué hace? ¿Al tractor o a la funeraria? Ya empieza con lo de la funeraria. No, la funeraria estaba ya abierta desde el 9 de mayo del 80. Fue en el Inter de entre el 80 en su pausa del y el 84. Del 80 y el 84. Sí, como todos, para tratar de claro. A ver si me pega o y me de supero. Subsistir, como dice, el pegar suerte, y qué tal que en eso le pegaba suerte y continuaba. Se compraba el Melati Revanche y qué tal se ganaba la lotería, por eso. No, y en aquel entonces la etapa fue, o el consejo en un momento dado del señor Ortega, fue el siguiente: no distingas. Así sea el más humilde, llévalo en la carroza. Que todos de aquí en adelante se vayan en la carroza. Y no porque digas que fue el ataúd más económico. Y como mi papá dijo, hay que apoyar al que menos tiene, porque el que tiene para pagar. Qué bonitas palabras, ¿eh? De veras, de decir, te vas a dedicar a esto y hazlo bien. Y haz lo mejor que puedas, Y de ahí usted emprendió con esas bases. Muy sólidas, y cuando se trata en ese Inter, que pues los cuerpos se descomponían, se echaban a perder, y contratamos un experto que había en aquel entonces. Ya en el 84, ya que usted regresa, otra vez ya empieza a agarrar las riendas. Antes del 84, o sea, esto porque no duraron mis estancias, en otros lados no duraron. Okay. Yo regresé muy rápido. Y pues buscamos una persona de Río Verde, que era el que inyectaba los cuerpos, pues lo empezamos a contratar, pero la cosa era contraproducente, porque pues estaba peor. Se inyectaba puro formol. Puro. Hijo de la mañana. Era un predicamento. Llori. Y total, al último yo dije, bueno, pues para lo que él hace, pues yo me la aviento también. Me compré una jeringa de 50 y una aguja así de este tamaño. Y a darle. Y pues también hacerle, y llegaba y sacaba a la gente de donde estaba ahí el cuerpo, cerraba la puerta, le hacíamos algo así, algo para que vieran que la cosa era fina, ¿en serio? sabrosa, ¿sí? Pero el resultado era el mismo. Sí. Seguían echándose a perder. 4 largos años, que hay experiencias, y las voy a platicar porque es real, sucedió, sucedió, y me decían, oye, una esposa de una persona que había fallecido de un infarto, y me dice, oiga, pero ¿por qué está escurriendo? ¿Por qué huele bien mal? Es que él se murió de repente, y yo ya no tenía palabras, porque me inventaba cada historia para poderles decir, por esto, por lo otro, que la pastilla, que le pusieron suero, no sé. Y ese buen día le digo, señora, es que nomás llegó y cenó, y nomás se dobló. ¿Qué cenó, señora?
Pues mire, se comió unos frijolitos, le dije, y usted sabe el efecto que hacen los frijoles. Ya. Y luego le serví unos nopalitos y me doy un golpe en la frente. Le dije, los nopales. ¿Cómo? Sí, dice, los nopales. Señora, los nopales fueron los que mataron a su marido. Sí. No me quedaba otra. O sea, no me quedaba otra para poder excusarme y pues tratar de justificar un poquito lo que estaba pasando. Bueno, cuando voy a un traslado a Monterrey y vi que el cuerpo que yo traje lo velamos 2 noches y no se descompuso. O sea, ya tenía el atrevimiento de salir del refugio, don Rafa. Ah, no, es que mi primer salida fue a la frontera de Ciudad Acuña. Ya. Sí. En la carroza. El traslado, sí. En la LT. En la LTD. Modelo 76. Ya iba. El primer traslado a Ciudad Acuña. A recibir un cuerpo que venía de San Ángelo, Texas. Ya. Entonces los americanos lo contratábamos nosotros una funeraria en la frontera para que lo cruzara. Ellos nomás llegaban de aquel lado. Uh-huh. Pero ahí hay un dato curioso. Yo me iba a llevar a don Rafita, porque él manejaba. Entonces un tío del muertito me dice, no, yo le voy a ayudar. Es mi sobrino y quiero ir por él. No, dije, pues ya la armé. No le pago. No le pago. Yo ya sabía dónde estaba Ciudad de Acuña, porque pues ahí es donde había cruzado yo para los Estados Unidos. Pues vamos y en Monclova manejamos, salimos a la 1 de la tarde y en Monclova, en la mañana, nos paramos por ahí a tratar de comer algo y le digo, aquí están las llaves de la carroza, le dije, le toca manejar. Y él me decía, Lara, ¿cómo Lara? Sí, le dije, pues usted dijo que me iba a ayudar. ¿Y qué le dijo? No sé manejar. No, hacia allá voy. Dijo, no, Lara, yo te dije que yo te iba a ayudar, pero a cargar a mi sobrino para subirlo a la carroza, porque yo manejar no puedo. Ay, pues, Dios. Imagínate. La chinga. Pues le pusimos y llegué allá a las 3 de la tarde, a Ciudad de Acuña, pero ya golpeadón. El problema era el regreso. Yo dije, bueno, mientras me llegue el cuerpo, me echo una pestañita. Sí. Pero no hubo pestaña. Ya estaba el cuerpo. Vamos ahí. a ver al río cómo cruzan. Y él me llevó ahí al río para mirar cómo estaba cruzando la gente. Pues ahí caminando se cruzaban. Sí, cruz. Híjola. El regreso. Y ya se vino un hijo de él. Y la carroza, pues, limitado el espacio. Ya venían 3. Cenamos de regreso en Saltillo. Cenamos de regreso. Y llegamos a las 5 de la mañana al refugio. Pero venía viendo muros con tranchetes en la carretera, ya demasiado cansado. Fue un viaje, una experiencia difícil, pero con aprendizaje también. Cuando yo llegué a la funeraria allá a Ciudad Acuña y vi que dijo, ahorita te lo traigo, se cruzó, regresó. Dije, se me hace que yo voy a intentar arreglar la visa para ver si me brinco de aquel ladito. Sí. Y fue como yo tramité mi visa. Y desde entonces la tengo. A esa experiencia. Sí, de esa experiencia, pero fue madurando más allá. Bueno, ya tengo la visa. Seguí yendo a la frontera, de ahí los traían, los cruzaban, contratábamos. Y hasta que un buen día dije, bueno, ¿y si yo me cruzo? Pues ya traigo papelito. Su visa. Pues primero hice los cruces nada más y esperar ahí la funeraria que venía. Ya él me lo entregaba y ya me cruzaba. En la siguiente dije, pues yo le doy para San Antonio, dicen que compraba uno un mapa en las gasolineras y ahí veía uno las rutas. Sí. Empezar a leer y entender lo que era el mapa, las rutas carreteras. Y se daba mucho en la salida, este número, te sales y luego agarras cierta calle, avenida y todo, todo era nuevo. Y llegamos hasta lo que fue el Atlas, donde ya venía el libro completo de todos los estados en la Unión Americana, ciudad por ciudad, calles y demás. Se enseñó uno a leer los mapas, los mapas, ¿no? Entonces viene primero el mapa, luego viene el Atlas, y del Atlas empieza con ahora lo del que conocemos como el GPS, que era nada más un aparatito, un aparatito y que le hablaba también. Sí. Entonces ya fue un poquito más moderno. Y ahora, pues bueno. Con el teléfono. Pero a ver, es bien fácil decir esa parte. A ver, antes los choferes o los carroceros o los trasladistas
que son la gente que traslada el cuerpo del punto A al punto B, era complicadísimo, güey. O sea, porque tenías que conocer las carreteras, era como un trailero. Nada más que en lugar de traer carga, traías la carroza. Porque no es tan fácil como ahorita que ya agarras el Maps, pones la ubicación a donde vas y ya te lleva. Sí, dime dónde vas. Sí. No, antes, como dice don Rafa, güey, tenías que saber leer los mapas e ir preguntando, y voy bien para allá, y voy bien para allá, y las carreteras no eran la chulada de ahora. No, ha cambiado muchísimo. Bastante el no panorama. había pistas, No había pistas. No, Sí. En realidad pues no había pistas, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso ha sido en el trayecto. Todo esto sucede antes de llegar ese 84. Ya. En el año 84, que fue donde ya migramos a Monterrey. O sea, eso fue en el 84. Antes del 84. Antes del 84. Todo esto fue antes del 84. Ya cuando empezó a experimentar más y más todo. y más, porque cuando yo traje ese cuerpo y lo recogí en Monterrey, alcancé, es la única parte que me he volado algo. Yo veo un cuarto así todo de azulejo blanco, unas planchas también cubiertas de azulejo, y vi unas botellas ahí, una máquina que estaba ahí enfrente, y no querían que yo entrara. Como Muy una licuadora. Muy celosos. Quiero como una licuadora. Sí. Muy celosos para que yo no entrara ahí. Entonces argumenté que había un sanitario a un lado, y le dije que no, que lo que yo quería era el sanitario porque ya me iba a venir y no iba a haber manera hasta que no saliera de la ciudad. Entonces le digo, si quieren súbanlo mientras. Y en la subida llegué y arranqué la etiqueta, y con esa etiqueta yo regreso, que era la de los químicos. Laboratorios ¿Y qué químicos, químico era? Laboratorios Químicos Corsa. Ah, Corsa. Corsa. Mexicanos. Sí. En Monterrey, ¿usted estaba en Monterrey? Fui a Monterrey, Okay. hice ese traslado, y sí le confesé a mi papá, ¿verdad? Que me había robado la etiqueta. Yo pensé, me traje la bomba y la empecé a traer, la traigo en la carroza, güey. Me traje la etiqueta y ya le platiqué a mi papá lo que había pasado. Y dice, pues, no había teléfono en el refugio, había que ir a Río Verde. Y ya fuimos ahí a una caseta telefónica a hacer una llamada a ese número que venía. Y si en las etiquetas venían abajo de Corsa, sí, venían el número telefónico. Dirección y número de teléfono. Sí. Entonces marqué y me contestó ahí una señora, Laboratorios Químicos Corsa, a sus órdenes. Le dije, oiga, disculpe, ¿ahí venden unas botellas para los muertos? Permítame. Y me pasa a otra persona que la conocí después, ¿verdad? En ese momento no supe el nombre de quien me contestó. Dijo, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, oiga, ahí venden unas botellas así para, pues no sé, yo creo les ponen a los difuntos, ¿no? No, dijo, no, aquí no. Aquí se venden líquidos para embalsamar. Fue la primera vez que yo escuché la palabra embalsamar. Por teléfono. Por teléfono. Oiga, y una máquina así que parece licuadora, así, Sí. así blanca. No, dijo no. Aquí se venden bombas de inyección para embalsamar cadáveres. Segunda vez que escuchaba la palabra embalsamar. Bueno, y no me vende una. ¿Sabes usarla? No. ¿Y el químico sabes aplicarlo? Pues no. Dijo, aquí a tales no se les vende. En esos términos. Y eso calienta. Y más por teléfono cuando te dice. Y ahí le prendió la mecha. No, madre, pues olvídate. híjole. Ya en ese sentido le dije, bueno, y ¿quién inventó esa cosa ahí? ¿No fue un ser humano? Dijo, sí. Y estos botellas ahí que están ahí, ¿quién se inventó algo de eso? Dijo, no, son seres humanos, sí. Dijo, pues entonces, ¿yo qué soy? Véndamela. Dijo, mira, a tales no se les vende. Es más, ¿sabes qué? No te estés fregando, pero con palabras en esos términos. Si te interesa y quieres, la próxima semana empieza un curso de embalsamamiento. Ah, caray, ¿y eso qué es? Si te interesa, ver, si no, bótate ya. Me mandó por un tubo. Textual. Pero ya caliente la cosa, pero ya calentaba, ¿no? Sí, ¿Por qué lo decía así? Y yo, pues, aquí golpeado. por teléfono. Y luego los regios hablan golpeado. Así, en ese orden.
No, pues salgo yo, pues calientito de ahí de la oreja, por todo lo que me había dicho. Salgo calientito y mi papá estaba afuera esperándome. ¿Cómo te fue, hijo? Le dije, oiga, papá, pues fíjese que pues el que me contestó de esta manera, ya le narré lo que había pasado, y le dije, con esas palabras, soltó la carcajada, ¿y qué crees que me dijo mi papá? Váyase. ¿Cuánta razón tiene ese hijo de su reverenda pasión? Él tiene mucha razón porque te habló con la verdad. Pues sí, es cierto, pues si no sabes para qué es, pues ¿para qué lo compras? ¿Y qué te dijo? No, pues que la semana que entra empieza un curso de embalsamamiento. Dijo, vete. Pero ando haciendo yo un cuartito ahí para poder meter ahí a mi familia. Apenas andaba, yo era el peón de mano del albañil, porque pues había que entrarle. Dijo, vete. Las oportunidades se dan una sola vez en la vida y hay que aprovecharlas. Vete. Pero cuesta 14,000 y que hay que mandarle 7 y se lo mandamos por giro telegráfico. Dijo, ahí está el dinero, dijo, mándaselo. Y a la mitad del curso, que eran 2 meses, la otra mitad, ahí fue. Esa es la etapa de, pues previo a saber, pues ya me decidí, dijo, y te llevas el carrito de tu hermano. Yo no conocía la ciudad. El carrito del mayor. Sí, del mayor. Era el apapachado. Sí. Y me voy sin conocer la ciudad. Una sola vez había ido a Monterrey. Oiga, pero espérame, antes de brincarse a su experiencia en Monterrey, ya en esa época Industrias Corsa ya era... Ya, el señor Alfonso Cortés fue el que trajo el embalsamamiento profesional a México, de manera profesional. Y obviamente la fórmula para poder fabricar químicos, ¿verdad? Hacer todo la fórmula, embotellarla, y desde luego este es el padre del embalsamamiento profesional en México. En México. Don Alfonso Cortés. Él tenía funeraria y cementerio en la ciudad de Dallas. ¿Y ya falleció? No, sí. Ya tiene muchos años que falleció, pero un señorón, ¿por qué? Porque le apostaba a la capacitación, le apostaba al conocimiento, y pues bueno, me encuentro yo con la sorpresa de que cuando que nos iban a iniciar el curso, 1 de julio del año 84, y terminaba el último de agosto del mismo, 2 meses. Un curso intensivo. ¿Era el curso? Un curso intensivo. No, pues llego a Monterrey y dijeron que nos iban a dar la bienvenida y que nos dan una dirección. No, pues al llegar ahí encontramos una panacea nunca vista para mí, porque pues yo la ciudad no la conocía, y menos hay unos que les decían bocadillos, que por cierto estaban muy sabrosos, porque eso no se comía, pues acá frijolitos, nopalitas, tunitas y demás, ¿verdad? Y en la niñez, pues cuando había chance y comíamos carne era porque mi papá mataba un conejo. Y ya se lo llevaba. No, es verdad, ¿sí? Es la realidad. ¿Por qué? Porque era muy difícil la vida. Ya. Era difícil, y pues allá probar otras cosas, otros platillos, otro demás, nombre, pues muy sabrosito. Y refresquito, cervecita, porque allí era marca solamente de Nuevo León, ¿verdad? La famosa cervecería Cuauhtémoc. Y había unas botellitas verdes, que fue donde yo las conocí, que decían que era whisky. Ya. Sí, pero no, nada de eso. O sea, a lo que iba. A estudiar. Y estaba todo muy bonito, nos recibieron a las 11 de la mañana. Conocí ahora que era una asociación civil la que promovía ese curso. El curso. En el 84. En el 84, y el presidente de la misma era el licenciado Benito M. Flores. Que era Atémbal. Era Atémbal. Y estaba el licenciado, Juan Manuel Martínez, también como maestro, se presentaron. Y aquel que yo me fui, en parte no por el embalsamamiento, sino por romper las ofensas. Yo lo quería conocer por cómo me había tratado. Sí. Y resultó ser el licenciado Gerardo Terán Moreno. Y llego y me dice, tú eres el tal que preguntaste, qué bueno que te viniste, dijo. A ver si se te quita lo P. Así de sencillito. Y fue el cortal de bienvenida. Ándale, vente a comer, a chuparlo. Y yo todavía caliente, así como diciendo, el resto... No, era su manera de ser. Finalmente lo conocimos. Fueron mis 3 maestros.
Y todo estaba muy a todo dar. No, pues imagínate, comiendo ahí un refresquito y platicando. Éramos 11 los que nos inscribimos. Y suena la campana. Y vámonos. Suena la campana a la 1 de la tarde. Y dice el licenciado Benito M. Flores, 2 de la tarde inician las clases en el auditorio del Hospital Universitario. El que vino a estudiar allá lo espero y el que quiera seguirle aquí a la juerga, aquí se queda. No, pues nos rompió el encanto. Y conocí ahí a don Raúl Flores, de Durango. Fuimos compañeros. Le dije, no, dice, oiga, ¿y usted sabe al hospital? Le dije, pues no. ¿Y usted? Pues tampoco. Le dije, pero ahí nos vamos preguntando. Decía mi papá, nomás manténle lleno el tanque al carro, por si te pierdes, si andas vuelta y vuelta, no pasa nada. ¿Estaban jóvenes los dos? ¿Eran de la edad? No, él me llevaba con más de 20 años. Ah, no, ya. ¿Verdad? Entonces él ya tenía más experiencia. Y nos fuimos al hospital. ¿Usted era de los chicos en esa generación? No, había otros más jóvenes. ¿Había más jóvenes? Sí, había otros más jóvenes. Pues llegamos ahí, cumplimos los requisitos que decían que el grado de estudio mínimo era secundaria. Y era lo que yo libré, porque era lo que llevaba. Sí, había otros compañeros que ya tenían la preparatoria, otro estaba en la universidad. Y pues para mí, habiendo estado alejado de un aula y llegar a un lugar en donde las 3 primeras preguntas, como si ahorita lo estuviera viviendo en aquel entonces, dice el licenciado Benito M. Flores, porque fue el primero que nos dio historia del embalsamamiento, nos dice 3 preguntas y escriban, entonces todo era escrito, ¿verdad? Van a escribir 3 preguntas y me las van a contestar a la voz de ya. ¿Cómo embalsamarías un cuerpo autopsiado? ¿Cómo embalsamarías un cuerpo en posición pugilística? ¿Y cómo embalsamarías un feto? Pues yo veía que los demás arrastraban y de reojo y todos echándole. Y yo le daba vueltas a la hojita a ver si por el otro lado estaba la respuesta. Y nada, y nada. El tiempo se agota. 10 minutos y entreguen. Mi respuesta fue: no sé, no sé, no sé. A eso vengo, a que me enseñen. Empezaron a leer las otras. Y a él a mofarse, ¿verdad? De decir, no, pues este es un experto, ¿qué está haciendo aquí? Sí. No, y, no se le ponía el nombre. Nos dijo, no pongan el nombre. Entonces, pero cada quien sabía lo que había. Sí. Cada quien iba agarrando, no, que como yo fui el último que entregué, fue la última que leyeron. Y teníale una palabra. Ah, chinga. ¿Y qué? No sé. A eso vengo, a que me enseñen. Y levanta la hoja y dice, a esto es a lo que se viene. Lo que tú traigas de conocimiento, experiencia o lo que tú quieras, guárdalo. Y lo poco, mucho que puedas aprender aquí, esto te dará los pasos a seguir. Y recuerden desde hoy que aquí no se hacen embalsamadores. Y jamás podrá decir un embalsamador que ya aprendió. Nunca va a terminar de aprender, porque siempre van a ser todos los casos totalmente diferentes. No, pues qué bonita experiencia, no, hombre. Excelente. Empezamos. Ahí viene Gerardo Terán, que nos daba química aplicada. Pero pues yo de qué estamos hablando, ¿no? Juan Manuel Martínez, patología, anatomía y demás, 8 materias que, bueno, se pusieron ahí en el tintero y pues no, yo de plano no le hallaba, pero escribía lo que dictaban. Y nos dieron un compendio. Y en ese compendio pues era la guía para poder uno aprender y poder entender hacia dónde íbamos. Pero en ese momento pues para mí era un caos, ¿sí? ¿No? Los primeros 15 días de teoría, todo escrito, y macheteale. Entonces, pues no. Terminamos esa etapa de teoría y había que pagar el resto. E iniciamos con las prácticas. Ahí es la otra etapa. Vámonos hacia las prácticas. Nos repartieron en equipos. Espérame, pero antes de que brinca las prácticas, ¿aprendió don Rafa todo lo teórico? Ahí voy para allá. Okay. Ahí voy para allá porque todo esto es el seguimiento de esa experiencia, ¿verdad? Para mí era un caos. No, o sea, lo teórico, pues, pero cuando viene la práctica, empiezas a atar cabos.
También de todo lo que había notado. De todo lo que había, de todo lo que te habían dictado. Y empezó, ahora sí, ¿cómo embalsamarías un autopsiado? Que ya no lo habían dictado y que lo decía el compendio. Abríamos el compendio y ese venía en casos especiales. Método de los 6 puntos, cómo lo hacías, que el tratamiento de las cavidades, torácica abdominal, cómo tratar la bíceps, etcétera. O sea, venía completito. Entonces, ya era ir cotejando y agarrar el compendio, que ahí lo teníamos, empezar a ver y empiezan los resultados. Pero antes de esto, nos hacen grupos. Y a mí me toca practicar con don Raúl Flores y Imperial. El doctor Jesús Hernando Imperial, éramos los 3. Y nos toca, nuestra primera práctica era con Juan Manuel Martínez, que era el Ahí se va, que lo conocimos después en Dolores, Capillas Dolores, que era el mediano, pero nosotros nos mandan como primer equipo a lo que fue Capillas Benito de Flores, que era el que trabajaba toda la crema innata de Monterrey, toda la zona de San Pedro, los Garza, los Ada, todo ese nivel, y empezamos nosotros a practicar ahí. No se permitían detalles. Fuimos armando todo para hacer un buen equipo y resulta que en nuestros primeros casos nos regresan el cuerpo de la capilla cuando lo fue a supervisar el licenciado Benito. Ese cuerpo está mal y se regresa. Espéreme, pero si lo estamos viendo que lo dejamos. ¿Saben por qué lo regresó? Porque un cabello saltaba sobre la frente. Y le dijimos, no, pues ahorita se los cortamos. No, nos dio una santa regañada. Dijo, ese cabello que ustedes están viendo ahí tiene su lugar y hay que encontrarlo. ¡Órale! Y para cuando lo encuentren, es el peinado que la persona usaba. Pues de tanto que le movimos, de repente no lo miramos. Lo volvimos a llevar, no nos dijo ni que estaba bien ni que estaba mal, solamente lo vio y se regresó, porque era muy especial, muy estricto, porque se trataba del prestigio de su funeraria. Después nos tocó practicar en Dolores. Ahí era el mediano, que sí se trabajaba bien, ¿verdad? Y cuando llegamos a practicar con el Ahí se va, Juan Manuel Martínez, sí, Funeral de Martínez, pues era el que, órale, porque era demasiado trabajo lo que tenía, muchísimo trabajo, él maquilaba. ¿Era también una maquila? Y no, era impresionante lo que yo estaba viviendo, pero, pues bueno, empezamos, y yo había comprado un estuchito que salieron promocionando de maquillaje, sencillito. No, pues yo que me pulo con el mío y lo empecé a maquillar y todo, me pusieron una santa regañada de Juan Manuel. Digo, ¿pero por qué? Si yo se lo dejé mejor presentar. No, dijo, me vas a echar a perder mi negocio. Aquí los tenemos acostumbrados al Ahí se va. Y si tú me lo estás poniendo de esa manera, todos me lo van a pedir. Y voy a perder tiempo y voy a perder dinero. Quítale todo eso que le embarraste y déjalo natural. Sin nada de maquillaje. Experiencia para uno. ¿Cuáles métodos eran? Y que consideramos a través del tiempo que estuvimos ahí. Que el método caro, el bueno, como la historia del embalsamamiento en los egipcios, tenían su método caro, mediano y barato. Entendimos que la mejor funeraria tenía un embalsamamiento muy profesional, la mediana también, pero también la que Ahí se va. Entonces esto nos dio como experiencia a tomar ahora sí de las 3, qué es lo que quieres llevarte contigo. Y obviamente teníamos que, al menos de mi parte, yo tomé lo mejor. Porque de esos 9, de esos 11, egresamos 9, aprobamos 9. 1 se salió, 2 reprobaron, y los aprobados solamente fuimos 9. ¿Verdad? Y en ese inter, pues había la pachanguita, que al fútbol, y que vete a tomar una cervecita y demás. Y pues uno no conocía la ciudad. Y mucho menos por ahí donde regalaban unos tarrotes de cerveza ahí en la cervecería Cuauhtémoc, en el Jardín Cuauhtémoc, y nomás llegaba y le daban su tarrote. Yo no le entraba,
y se lo regalaba a otros que me invitaban nada más por el tarro, ¿verdad? Nos llevaban, pero eran las etapas que se vivieron bonitas de cierta manera. Y don Raúl Flores, yo tengo mucho que agradecerle porque fue esa persona que a mí me retuvo. Cuando le decía, oiga, dicen que hay fútbol y hay que ir allá al estadio y no sé qué, ahorita nos vamos, espéreme tantito. Y pues yo ya puesto en la puerta, oiga, antes de que se me pase, ¿cómo dijeron que se embalsamaba el cuerpo autopsiado? ¿No se acuerda usted? Pues mire, a ver el compendio, miren, se nos pasaban las horas, se acabó el partido y ya me decía él, oiga, vámonos porque se nos hace tarde. No, Raúl, el partido hace una hora que se terminó y usted aquí me tiene. Fue una manera de que me fue formando y considero que fue algo muy valioso para mí porque aproveché todo el tiempo. Cuando preguntabas de teoría y práctica, las pusimos en un momento dado, las unimos y eso nos llevó a buenos resultados. Pero 2 de la tarde examen final, era el 70% para aprobar. Cuando llego al examen final que valía 20 puntos, yo tenía 65. Y era el nerviosismo y todo lo demás. Pero me hacía la idea también que si yo repruebo, nadie me va a quitar lo que aquí aprendí. No, ya lo llevaba todo. Ya lo traigo. Todo. Pero el examen final terminó 10 de la mañana, 2 de la tarde. Yo agoté el tiempo. Contestar lo más fácil, dejarlo mediano para hacer un análisis y de plano lo que decía, no, pues esto no. Yo contesté todo al final. No sé si bien o mal, pero de esos 20 puntos, no nos los dijeron en ese momento aprobaste. Terminó a las 2 y dijeron, a las 5 de la tarde se vienen por los resultados de quién aprobó, quién reprobó, y a las 8 de la noche es la graduación, cena graduación. Para esto pues yo le dije a mi esposa que se fuera con mis hijos, con Karen y con Tito, que se los llevara. Pues ya de perdido le dije que vengan a conocer dónde estuvo, porque yo vivía con unas tías. No, pues la camisita, el pantaloncito, ya medio talladón. ¿Por qué? Pues imagínense 2 meses de estarlo tallando, y era el de salir y el de volver a salir. Pues la cosa eran 2 parecitos de ropita, 2 muditas de ropa. Pues la cosa no estaba muy... No, pues ya, mi tía me la tenía bien planchadito. Las invité a ellas para que si aprobaba, pues nos vamos, y si no, pues no vamos, ¿no? Y tengo un primo, único hijo de una de mis tías. Dice, oye, ¿y así vas a ir? No tengo más. Dijo, a ver, espérame. Y va a su guardarropa y saca un traje. No, hombre, me quedó a la medida. Pues al limonero le queda todo, ¿no? Y en esa parte me quedó, pero al puro centavazo. Y me fui de traje, prestado, desde luego. Me fui de traje, pero antes de esto, de irnos a la graduación, nos citan a las 5 de la tarde para dar resultados. Estaban los 3 maestros enfrente, nos pasaron de manera individual, y a los primeros 2 que pasaron, les preguntábamos que cómo les había ido. Que le pases. No le contestaban. No. Entonces ya me pasan a mí, muy serios, y hubo estaban los 3, pero así bien serios. Y me dice, oye, el licenciado Benito Flores, ¿qué fue lo que no te gustó de este curso? El tiempo. Fue muy limitado para lo que nosotros pues, nos dijeron, limitado. Juan Manuel Martínez me pregunta, ¿qué te hubiera gustado? ¿En qué fallamos? No, pues es muy difícil, muchas de las veces, cuando uno se aleja de lo que es la escuela, el aprendizaje, todo lo demás, poder entender. Y mi respuesta fue, para Juan Manuel, que era mi maestro, pues a mí me hubiera gustado, lo mismo que dije,
más tiempo y no le puedo contestar más. Y sale Gerardo Terán. Me defraudaste. Fuiste de lo peor. ¿Sabes qué? No quiero ni que ni me mires. Y pues ya me empecé yo a calentar recordando aquellas palabras. ¿Cómo lo trató por teléfono? Cómo me trató por teléfono. Y entonces se me vino a la cabeza otras nubarrones por ahí. Dije, ahora sí, al fin que ya me voy a pelar para mi pueblo. Y yo pues le decía que ¿por qué? No, dijo, no valiste para esto. Y pues yo dije, pues reprobé. Lo primero que se te viene a la cabeza es reprobé. Sí. ¿Verdad? Estoy reprobado. Fue el 11 de los 11, dice. Sí. ¿Por qué? Pero así, ¿por qué? No, le dije, pues. Es más, le dije, ¿sabes qué? Yo ando calientito todavía de aquella llamada. Y te voy a decir ahorita de una vez. Que lo que yo aquí aprendí, para mí fue mucho. Porque yo jamás había visto un cuerpo desnudo en una plancha y mucho menos conocía la bomba de inyección. No sabía embalsamar. Y empecé a hablar en los términos que nos educaron, ya un lenguaje totalmente diferente. Lo que sí te puedo decir, que aunque yo haya reprobado, nadie jamás, ni tú ni cada uno de ustedes, me va a poder quitar lo que me enseñaron y lo que aprendí. Lo que llevo. Pero tengo gratitud con cada uno de ustedes porque vi que el empeño que le pusieron para que nosotros fuéramos mejores y profesionales, eso me lo llevo acá. No en el corazón porque este es romántico y se puede doblar ante cualquier circunstancia, pero lo aprendido aquí y yo me lo llevo. Y si me reprobaste, bótate, ya se imagina. En ese momento que sueltan la carcajada todos, dice, no, espérate, no te calientes. Lo que pasa que yo tuve toda la fe y esperanza de que tú te llevaras el primer lugar y quedaste en segundo. En ese momento pues se hace un nudo en la garganta, sí, la sorpresa y todo, y más cuando le dicen a uno, ¿sabes qué? Segundo lugar. Y con un nudo en la garganta le pregunté, ¿y quién se llevó el primero? Dijo, te quedaste a un punto. Jorge González, de aquí de Monterrey, pero él estaba en la universidad. Pues él nos bateó con la teoría, pero en la práctica, ahí mero. De esos 20 puntos que valía el examen final, ahí fue donde me dieron el resultado. De los 20 puntos en donde tú presentaste el examen, aprobaste 18. No, dije 65 y 18. Créanme lo que me trabé, no podía hacer la cuenta. ¿Cuánto era 70? Pues estaba súper rebasado, porque saqué un 81%, el primer lugar un 82%, y don Raúl Flores, de Durango, sacó un 81%. Hicimos el 1-2. Valió la pena el esfuerzo, pues fue mucho esfuerzo, ¿no? Sí, todo. Y ante todo, pues obviamente, a ir a darle otra planchadita para regresar a las 8 de la noche, que ya nada más estábamos 9, que dijeron que éramos los que habíamos aprobado. Fue ya una cenita, hay una musiquita que nos tenían y nos entregaron un diploma que venía firmado por el gobernador del estado. No había otro documento porque era una asociación civil, pero el diploma que yo tengo está firmado por Alfonso Martínez Domínguez, gobernador del estado de Nuevo León en ese entonces, el secretario de Gobernación, el de Servicios Periciales, Servicio Médico Legal, el forense, el médico forense. Es el único que salió de Atembal con todas esas firmas. Y de ahí, desde esa fecha, ya comenzó usted a participar en Atembal, desde esa fecha. Hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Porque yo soy cuarta generación en 1984. Usted es cuarta generación. Eso era lo que yo le quería preguntar. Cuarta generación de Atembal. ¿Qué generación Entonces, es? cuando ya se da ese resultado, terminamos, pues les agradecí, ya un poquito ya más tranquilo. Ya más relax. Y ya pues tenía más confianza ya con el licenciado Gerardo Terán, con el licenciado Benito, ¿verdad? Y él me dijo,
este es el que tenía mucha confianza en ti. Pero recuerdo aquellas respuestas que pusiste. No sé, a eso vengo a que me enseñen. Y de aquí en adelante, ya es ahora sí cuestión tuya que quieras seguir aprendiendo, porque nunca terminarás de hacerlo. Enhorabuena, nos entregaron ese diploma, nos entregaron un certificado y otro diploma de Atembal. Esa fue porque el secretario de Salud del Estado también firmó. Bueno, lo conservo con mucho cariño, porque sé que en ese documento está plasmado el éxito al día de hoy, desde 1984, el éxito de nuestra empresa. No se embalsamaba, yo vine a embalsamar muchos casos aquí a San Luis. Antes de que brinquemos esa parte, don Rafa, fíjate que yo me quedo atónico de todo lo que ha platicado don Rafa, y quiero que me dé un consejo a mí y a todos los que, todo el público que nos está viendo. ¿A qué vamos a los cursos? Porque muchos confundimos el ir a un curso, el ir a platicar y, como usted dijo, a irnos al barecito. A convivir. A conbeber con las muchachonas acá y los bares y acá, cuando en realidad vas a estudiar. Bueno, entendemos, yo entiendo los cursos, cualesquiera que sea. El que sea, cualquier curso es bueno. Siempre va a ser con el afán de que te puedas capacitar, de cada día ser mejor. Y obviamente, el que mejor capacitado está, es el que en nuestro ramo, obviamente, es el que mejor calidad va a brindar en ese servicio. Y esto aplica para todos los que se dedican a cualquier actividad. El ser constante, el nunca quedarse en el confort, que porque ya yo soy aquí el más privilegiado. Y recuerden, yo tengo en mente mucho eso, el que se cree que es mucho mejor que todos es el más vulnerable, porque a ese cualquiera le puede pegar, innovando en otras actividades. La innovación en esto, por eso es que cuando tengamos oportunidad de capacitarnos de lo bien y lo mal, tomemos aunque sea una palabra de ello, de ese lugar en donde estamos, que don Raúl Flores era lo que decía. Con una palabra nueva que se aprenda, valió la pena venir. Y yo le decía a él, yo lo único que lamento es que aquellos que no vinieron no pudieron haber disfrutado estos momentos. Por eso el estar cada día, el mantenerse actualizado y demás, porque obviamente pues ahora hay más químicos, hay que irlos conociendo en el mercado. Ahora estamos muy fortalecidos, a diferencia de aquel 1984. Pues sí. Y luego, don Rafa, entonces llega al refugio. Para esto mis papás no pudieron ir, porque ese mismo día era la graduación de mi hermano aquí en San Luis, y se vinieron ellos a la graduación de él a San Luis. Del mayor. Ah, ese mayor, güey. Y es que por eso mi esposa con mis hijos se fue a Monterrey. Ya. ¿Verdad? Nos dividimos. Yo sentía desde el inicio, desde que yo acepté y le tomé la palabra a mi papá cuando me dijo vete, sentía un compromiso moral con ellos, porque el esfuerzo que yo veía en el grande, y cuando dijo, ahora tú te vas, yo lo viví con el mayor, y ahora los veía yo reflejados, que eso era lo que querían también para mí. El esforzarse ellos para poderme dar a mí una oportunidad de educación, y me veía en ese espejo, y siempre dije yo, ojalá y cuando menos un papelito les traiga, porque yo no pude continuar para dedicarme al campo, y en un momento dado pues regresar. Sí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llego les entrego mis documentos y decirles, tengo ya la validación de la Asociación de Técnicos Embalsamadores de la República Mexicana para poder iniciar la práctica en el arte de embalsamamiento. Dice mi papá, pues ¿ahora de qué me estás hablando? ¿Y qué necesitas? Fíjate el ofrecimiento inmediato. ¿Y qué necesitas para que te pongas a trabajar? Le dije, pues hay que construir una sala de embalsamar. ¿Y esa de qué medidas necesitas? Rápido, así práctico. No, pues pues me dijeron que mínimo de una 5x6 o 6x6, como mínimo.
con 2 planchas, etcétera y demás. Ya le empecé a platicar, pues otro día que empiezan a hacer la excavación, porque traíamos el albañil, en el cual yo era su peón de mano. El de su casa. Pues para luego trázala aquí. Véngase, y órale. demás. Y inmediatamente no tardamos más que más que en la construcción, en un momento dado. Lo que nos tardamos en ese inter, en ese piquito, fue lo único que tardamos más o menos como... ¿En cuánto duró la obra? Aproximadamente 3 semanas. 3 semanas, rápido. No, pues él quería levantaron cimientos. Él quería ver que, pues a ver si era cierto lo que yo le venía platicando, porque me preguntaba mucho, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvo? Oiga, pregunta, perdón que le interrumpa, ¿y cómo fue su primer mesa de embalsamamiento? ¿Fue de concreto, forrada de azulejo? Así era. Cerámica. De concreto forrada de azulejo. Sí, como muchos que lo hemos vivido. Y las partes, para que no se derramara líquido, era el remate del azulejo, los bordos, curvitos. Esa fue la primera, tanto en piso, todos los muros hasta arriba, todo de hasta azulejo. la losa, y desde luego las planchas, y se pusieron las repisas para poner ahí la bomba de inyección. ¿Verdad? Entonces, pues ahí iniciamos, y vaya sorpresa cuando mi papá... En un mes echó el laboratorio. En 3 meses, dice. En 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, listo, y empezamos a embalsamar, y mi papá pues estaba ahí afuera, porque le dije que ¿Se trajo la bomba? Ya se compró todo. En esas 3 semanas compró ya todo. No, pues ya cuando yo me vine, mi papá mandó dinero para que comprara lo necesario, el electro, la bomba, el trocar, algunas pinzas, etcétera, todo lo que se ocupa, los ya tubos se trajo para drenar, pequeño, ¿verdad? Pero ya era para ponerse uno a trabajar. Y cuando me dice, oye, ¿cómo le vas a hacer? Papá, le dije, lamento decirle que usted no puede entrar aquí a la sala de embalsamar. Usted debe permanecer afuera, porque no se permite que personas ajenas puedan entrar. Se quedó helado y cerré la puerta. Me puse a trabajar, ¿verdad? Ya le pedí, salí y le pedí, me puse mi bata, mis guantes, mi cubrebocas. Todo su EPP, como dice es usted. todo. Eso. Y al día de hoy lo sigo usando. Entonces, cuando le digo, ayúdeme para traer el ataúd, y me dijo, ¿esto es lo que fuiste a aprender? Y yo me quedé sin un sentido, decía, ¿estoy bien o estoy mal? Dije, sí. Esta es la oportunidad que usted me brindó, y en la cual mi esposa, mis hijos me apoyaron, mi familia me apoyaron. Dice, pues vaya, que ahora sí, que se agarren, porque vamos con todo. A darle. Se empezó a dar a conocer el embalsamamiento, que de manera profesional fui el primer embalsamador reconocido de manera oficial por la Secretaría de Salud aquí en San Luis Potosí. ¿En el estado? En el estado, ¿verdad? Y el embalsamamiento profesional en ese entonces llega a El Refugio, que fue donde por primera vez se embalsamó un cadáver. Ya bien acomodadito, vi como debe de ser, y dice mi papá, vaya que esto era lo que se estaba esperando. Felicidades. Porque era duro también para sacarle esas palabras, no estaba fácil. Hay que darle para adelante. Entonces, ahí mismo de Río Verde, otras funerarias empezaron a ir, que si no les embalsamaba y todo, y pues empecé a agarrar más centavitos. Y se sentía sabroso cuando metió uno la mano a la bolsa. Y llegó un momento dado en que dijo, hasta aquí. No más. No más. ¿Por qué? Dijo, porque el día de mañana ellos se capacitan. Tú les mostraste y les enseñaste de tu trabajo, y tú te vas a ir al fondo. Él había comprado una propiedad que yo no sabía que él había comprado, frente a un jardín ahí en la ciudad de Río Verde. Dijo, y te vas a ir ahí. Abre ahí un cuarto, ahí acomódate. Y no sé, en ese entonces él lo tomó así como a grosería, porque le dije yo, ¿y voy a ir a hacer más de lo mismo? Más de lo que los otros hacen. Pero ya traíamos la capacitación como de Monterrey.
Pero bueno, está bien. Pues no se las hago cansada. Que tumbo la casa. Me fui a las 6 de la mañana y me llevé mi tractor con don Rafita, unas cadenas para poder lazar los muros Y lo para hacer tumbó. eso, y que el tumbo la casa. Y mi papá llegó como a las, más o menos como a las 11 de la mañana. No había teléfonos. Hijo de la mañana, una polvadera que traía no me ha puesto una santa regañada. Te dije que solamente era un cuartito. Pues no le contestaba nada, ¿verdad? Y don Rafita también, nomás agachado. ¿Qué hiciste? Y ya después de la retórica que me aventó, ¿qué vas a hacer? Le dije, una funeraria chulada. ¿Con qué dinero? Papá, tengo 3,000 pesos y me deben 20,000. ¿Y eso de qué te sirve? Pues lo hago usted. Otra recia que me dio. Pero ¿cómo vas a creer si no? Y en el suelo, porque era de la tierra, y agarré ahí un Ahí palito dibujó. y ahí se la dibujé y le dije, no, mire, esto va a quedar así, va a quedar así. Y la idea yo la traigo acá. Le dije, yo no la puedo plasmar en un papel, pero ya traigo la idea. No vales para no sé cuántas cosas. Se dio la media vuelta y se fue. Híjole, dice don Rafita, ¿cómo ve? ¿Le paramos o le seguimos? Le dije, pues mire, la regañada ya no la dio. Vámonos sonando, pues ya, total. Le dije, no pasa de darnos otra repasada. ¿Verdad? Y con la cuchilla del tractor jalaba yo todo el escombro hacia atrás porque estaba más abajo. No sobró, ni faltó una palada de tierra. Con el Todo mismo el escombro rellenó. pero se niveló en un momento dado. Y para nosotros fue una experiencia buena. Cuando llega él a la 1 de la tarde, con un lonchecito, Su papá. sí, y con un refresquito, 2 refresquitos. Le dije a don Rafita, ya la pegamos. Mi papá ya nos trajo un lonche. Quiere decir, no quiere dar su brazo a torcer. Sí le gustó la idea. No le digamos nada. Vámonos así como vamos. Pues otro día, parte de los peones que le ayudaban allá en la milpa, pues ya los tenía yo a mi disposición. Dijo, ahí están esos peones, a ver en qué te pueden ayudar. Pues otro día trazar, y tengo la satisfacción de haber construido esa funeraria, que ya no estoy en ella, ¿verdad? Ahí duré 14 años, y en ese inter, de entre el 80... Espérese, esa parte está bien padre. Que trazó la funeraria, trazó todo. Y se levantan los cimientos. Le empieza ya. a construir. Y se empieza a construir desde abajo. Y empieza a batallar, obviamente, porque no es albañil. Empieza que este pegó mal, que hay que acomodar. Todo lo que complica la obra. Claro. Pero mi pregunta es, ¿qué sintió cuando ya la vio terminada? ¿No? Bueno, son 2 etapas. La primera, pues bueno, con todos los vaivenes le pedí un apoyo a una ferretera que había, que me fiara el material, y ahí le iba a ir pagando. Cuando echamos la losa, dije yo, ya estuvo. Y pasa un ingeniero y me dice, ¿qué ya mero te la vuelas? Porque pues yo era el todólogo ahí. Mi hermano había... ¿El renegón? No, el mayor. Okay. Había, como ingeniero civil, me había enseñado porque construyó la casa de mi hermano, de otro de mis hermanos, el que falleció también. Y me enseñó cómo armar el fierro. Ya. O sea, me decía, porque yo me quedaba... Cómo armar los castillos y todos esos detalles. Sí. Todos esos detalles. Y logramos iniciar la construcción desde abajo. Esa se construyó desde abajo. Yo tengo la gran satisfacción, casi al día de hoy, de haber construido esa funeraria desde sus cimientos. ¿Sí? Y que actualmente platicaremos en un momento más de ese otro proyecto. Verla nacido, desde abajo. Hice un invitadero, porque había que cacaraquear el asunto. Sí, era su bebé. Y había que ir a invitar al presidente municipal. Claro, pues. ¿Y qué creen el presidente? La expresión que dijo cuando mi papá le dijo, ¿qué le parece? No, dijo, esto no. Esto es mucho para Río Verde. Y cuando le contesté eso a mi papá, dije antes de que mi papá reviente, yo le contesté lo siguiente. Dije, merecemos esto y mucho más. Y esto es poco para lo que nosotros nos podamos brindar. Me volteé a ver y mueve nomás la cabeza. Pásele. Pero ya cuando entró,
ya vio que era algo totalmente diferente, 2 capillas de velación, la exhibición de ataúdes, la oficina en el frente, la entrada de la cochera, la sala de embalsamar al fondo, algo que se hizo sin recursos, pero con muchas ganas de trabajar. Y de ahí fue saliendo para ir pagando y demás. A los 8 días se vendió el primer servicio y de ahí para adelante a darle. ¿Se sintió bien con su proyecto, don Rafa? Muy satisfecho, porque antes de abrir esa, que fue en 1990, en 1986 abrió una cajonera en San Siro, porque de ella es mi mamá. Abrió una cajonerita en un cuartito y pues una exhibicioncita y sí vendía ya uno, otro, pero ahí estuve, ser constante, no perder la paciencia y estar a pesar de todo lo que pasaba, y que finalmente en el año 2000 pudimos construir una funeraria nueva en San Siro de Acosta. Entonces tenía la del refugio y la de San Siro. Tenía la del refugio y luego la que se construyó en Río Verde. Y ahí permanecí 14 años en esa funeraria, y en el 2004 por cuestiones familiares tuve que salir, ya no tengo nada que ver ahí, y en el 2005 regreso. Quedaron como Funeral de Lara lo que es el refugio, San Siro, y en mayo abrimos en Villa Juárez y nace una nueva etapa, ya la que siguió ahí en Río Verde. Lo que es ahora. Pregunté yo tenía la idea de ponerle un nombre, un nombre que me gustó porque había escuchado allá en una funeraria de Colombia, un nombre que se llamaba Misión Funeral Los Olivos, y me llenó. Esto lo vi en una convención en la Ciudad de México y me llenó. Entonces yo me imaginaba, Misión Funeral Los Olivos en Río Verde. Todo. Y un mes antes abren un fraccionamiento que se llama Los Olivos y me tumbó todo. Y le vuelvo a preguntar una opinión a Gerardo Terán de Monterrey, al licenciado Gerardo Terán, a don Raúl Flores de Durango y a Sergio Esparza de Saltillo, que me ayudaran a destrabar el predicamento, y les platiqué en síntesis y los 3 opinaron sin estar de acuerdo, porque fue llamada tras llamada. ¿A quién identifican ahí? No, pues a Rafael Lara. ¿Y por qué no le pones tu nombre? Y el otro igual, Los 3 coincidieron. Le dije, oigan, pero pues es que mis muchachos ya me ayudan y están metidos. Pues mira, pues ponle Misión Funeral Rafael Lara e Hijos. Y ahí se completó ese nombre. El nombre completo. Que es desde el 2005. 2005. Sí, en octubre de 2005 empezamos a brindar nuestros servicios y a los 3 días ya teníamos varios servicios. Es que hay algo bien importante. Una cosa es empezar con dinero y no saber nada, y otra cosa es sin dinero y sabiéndolo casi todo. Y todo el esfuerzo. Sí sabes que los mejores negocios se hacen sin dinero. Sí, 100%. Porque el que tiene, pues, no es gracia. Sí. Y lo enseño a no ser creativo. Actualmente, pues bueno, contamos con otras sucursales, que en el refugio es la madre de todas. De ahí nace San Siro. Después de San Siro, nace Río Verde. Ciudad Fernández, perdón. Okay. Y luego, unos meses antes, nace lo que es, empezamos con Misión Funeral Rafael Lara Hijos. Río Verde en el 2005, se había abierto ya la sucursal de Ciudad Fernández, crecimos un poco más, ya ahora con mis hijos estamos en Arroyo Seco, Querétaro, Villa Juárez sigue trabajando, nos ampliamos a Cerritos, actualmente tenemos 7 sucursales. Ya como Misión Funeral. Ya como, ahora están ya más identificadas como, porque obviamente había confusiones, porque el mismo nombre inicial lo tienen otra funeraria en la ciudad. Entonces, para evitar confusiones, por eso ahora Misión Funeral se identifica ya con ambos. Ha sido un trabajo, ¿verdad?, en la prestación de servicios, en la calidad que se brinda, etcétera, y siempre tratar de innovar. Estamos trabajando en ese 8º proyecto, que es abrir otra sucursal ahí en la ciudad, pero esto ya viene totalmente revolucionado. Cambiar el concepto de los servicios funerarios, que sea menos deprimente para la familia, y obviamente en el equipamiento.
el área de la capilla que está en la planta baja. Tenemos más de 370 metros cuadrados solamente para esa capilla. El área de estar, cafetería, tenemos un área privada para la familia, que es una sala privada, una recámara completa con su baño completo. Entonces, cambiar totalmente. Esto lo hemos aprendido de otros lugares, ¿verdad?, fuera del país, y dijimos, bueno, ¿por qué no tener la comodidad nosotros mismos? Y todas las capillas cuentan con eso, son 4 capillas en la planta alta, tenemos elevador central, el mausoleo va a estar en la parte superior, allá en la de arriba, que sería ya el segundo nivel, y una cafetería general. Todas tienen cafetería independiente. ¿Por qué? Porque si yo voy y contrato un servicio, yo quiero que me atiendan en base a lo que yo estoy contratando. Y en la experiencia que tenemos, ahí en la calle Morelos, en Misión, que había una sola cafetería, y pues ahora sí, y acá había tamalitos, y acá había galletas, entonces se brincaban de uno al otro y era el reclamo, y ahí mejor no les cobrábamos ese servicio y había pérdidas. Decidimos poner 2 islitas para que cada uno, pero se brincaban de todos modos. Sí, todos los problemas que va teniendo cotidianamente ahora los está plasmando en un proyecto totalmente de usted, ya con todos los errores, aciertos y beneficios que ha tenido ahorita con ese desenlace, ya lo está plasmando en algo ya que cubra todo lo que busca. Y ahora sí con presupuesto, dicen. Pues poco a poco. Yo empecé a construir ya hace más de 6 años, todavía no terminamos, esperamos que en este 2025, principio de año, ya podemos inaugurar, obviamente, todos invitados. ¿Por qué? Porque es un proyecto familiar, es un proyecto que todos le hemos echado ganas y que a través de los años fuimos haciendo nuestros ahorros o créditos y demás, pero poco a poco. Estamos a punto de haber realizado ese sueño, de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Está construido en una superficie de 2.709 metros, solamente el edificio son 1.000 metros cuadrados en cada planta y tiene todo, su sala de embalsamar, un área para tanatólogos que vamos a prestar también ese servicio de acompañamiento, y han sido la idea de por ejemplo, mis hijos, quien diseñó la iluminación, así en el papelito. A veces nos gusta también, les digo a mis hijos, mira, nos gusta lo bueno, aunque no tengamos dinero. Cada quien le puso un granito de idea, ¿verdad? Y obviamente hasta los pisos cambian de moda y hay que renovar, etcétera. Y dijimos, el mármol no cambia, ese va a ser eterno si le das mantenimiento, y todo el edificio tiene sus pisos. ¿En qué calle está ubicada? Mollinedo 411. A un lado soy vecino del Hospital del Seguro Social y vecino del Centro Médico por la otra calle. Sí, creo que está más grande la funeraria que el hospital. Don Rafa, y qué padre que nos está hablando de su proyecto nuevo, que ya para concluirlo el próximo año, muchas felicidades. ¿Qué siente de haber sido esa persona en los años 80 que estaba batallando para pintar el local, y ahora al voltear y decir, mira todo lo que he hecho? Es la misma persona. No, sí. Lo mismo que se sintió cuando andaba pintando, con todas las carencias que había y demás, pues ahora también, porque imagínate, nos aventamos un proyectito que es de 5 niveles, pero actualmente la planta baja y el primero. No, sí, la parte económica entiendo que batalla, y como todo mundo le echamos ahí los kilos, pero yo me refiero a la parte sentimental, a la parte de don Rafa. Quiero entrar a ese corazón que digas, pues me costó aprender, me costó regarla, me costó esto, y gracias a hoy agradezco a... Bueno, esa parte sientes la satisfacción como persona de decir, tenía un sueño y se ha hecho realidad, pero no solo, con el acompañamiento de la familia. Mis 3 hijos, Karen, Ismael y Eli, ellos ya, el primero se había capacitado en el CONALEP, curso de embalsamamiento. Segundo, diplomado en la Universidad de Montemorelos. Y finalmente, en la Universidad Veracruzana logró tener ya su cédula profesional. Karen, mi hija, que es la mayor, contador público. Ella es la que lleva la administración.
y también se capacitó en la Universidad Veracruzana y también tiene cédula profesional como técnicos histotecnólogos embalsamadores. Eli, el más chico de mis hijos, él tiene la profesión también de la misma, de la Universidad Veracruzana. Los tres tienen cédula profesional, yo soy técnico, ¿verdad? Pero todos mis hijos, todos sin excepción, por mis otros hijos también, se han capacitado, pero no están involucrados pues en nuestro trabajo. Pero es una satisfacción personal cuando ves que tu familia ahí está y que le entraron, porque también es difícil a veces que los hijos se involucren. Sí, que quieran. Y yo he tenido esa satisfacción con 3 de ellos. Mi otra hija, que aunque nos ayuda y nos apoya también por el idioma, para hacer enlaces, que esa es otra etapa también interesante, todos están involucrados. Ella es ingeniero mecatrónico. Yo no tuve la oportunidad de tener un título. Mi esposa es maestra. Mis hijos, pues bueno, tienen ahí su... Porque le tocó trabajar, don Rafa, y eso también se admira. Porque pero ese es el mejor título. Es el mejor saber título. trabajar. El saber trabajar y saber que te echaste a la espalda a la familia, y gracias a hoy, al día de hoy, hoy por hoy puede decir, yo no estudié, pero todos ellos estudiaron gracias a usted, don Rafa. Y si no se lo han agradecido, creo que es el momento que cuando vean el podcast, vayan con su papá y le digan, pa, gracias. Gracias. Don Rafa, nosotros lo admiramos demasiado. Creo que, si usted nos permite, lo podemos programar para otro podcast, porque luego nos regañan por el tiempo. Hay mucho de dónde... Hay mucho tiempo. Acabo está cerquita, don Rafa. No, ese no es ningún inconveniente. Sí. Yo creo que terminando esa parte de decir cuál es la satisfacción más grande del día de hoy, que es no solamente de la familia, es de toda aquella gente que ha confiado en uno, en nosotros, y ese es un agradecimiento también muy especial, porque no es nada más el trabajo familiar. Gracias a todos los que han confiado en nosotros, a la gente que nos apoya, a la gente que nos aprecia, a la gente que nos estima, y a la gente que también, que indirectamente está al lado de uno, también tenemos ese agradecimiento, porque sin ellos no hubiese sido posible realizar este sueño. Don Rafa, ¿qué mensaje les daría a esos que van a heredar mañana que usted no esté? Hoy por hoy, que se los puede decir así, ¿qué les diría? Empezando con mis hijos que sean más profesionales cada día. Necesitamos mucha profesionalización, pero ahora ya estoy con mis nietos, porque uno de ellos ya está involucrado. A los 11 años entró como ayudante mío al área de embalsamamiento, y bueno, es el que esto trascienda, no nada más en los hijos, sino ahorita que ya tengo mis nietos, que también ellos se vayan involucrando, y creo que me está yendo bastante bien. ¿Y qué mensaje les daría, don Rafa? Esa es su cámara, díganle a su familia, ¿qué les diría? Bueno, pues yo solamente quiero decirles que tengo un agradecimiento muy fuerte, porque sin el apoyo de la familia nunca sale uno adelante. Tiene que salir uno con las bases sólidas, las bases firmes, porque una vez que se tenga el apoyo de ahí, consideramos que todo mundo, todas las personas pueden tener oportunidades. El ser constante, el ser cada día mejores, y que no se les olvide nunca que hay que tener humildad. Humildad ante aquellos que nos buscan y que tienen necesidad de que nosotros los podamos apoyar, que les podamos resolver sus problemas. No todo es dinero en la vida. También tenemos que brindar la experiencia, el conocimiento y las herramientas que tenemos en nuestras manos para poder salir adelante y que cada día seamos mejores. Y ahora ustedes tienen esa responsabilidad de poder continuar, seguir adelante, seguir creciendo y fortaleciendo. Que nunca les gane la ambición del dinero, sino que les gane ese ímpetu de trabajo, y que desde luego, cuando hablemos más adelante, porque esto queda grabado, que ojalá ustedes superen lo que a mí me ha tocado iniciar, porque esto no termina aquí. Ustedes tienen sus hijos, tienen su familia, y que les vayan inculcando que la mejor manera de poder salir adelante es poniendo el espíritu de trabajo, sin olvidar las raíces de donde vienen. Don Rafa, ¿y un mensaje a todos los funerarios? A los funerarios, obviamente ese mensaje que yo les daría sería que seamos más profesionales, que dejemos de ser aquellos que se dedican a ser carroñeros, porque son seres humanos los que se están tratando, y que no
jueguen con malbaratar los servicios, que cobren lo justo. ¿Por qué? Porque cuando se es profesional, las personas solitas van a venir a buscarlo. Y recuerden que después de la venta, el servicio es el que cuenta. Muchas gracias, don Rafa. No sabe cuánto deseábamos que estuviera aquí con nosotros. Vuelvo a lo mismo y yo se lo he dicho varias veces y se lo vuelvo a repetir. Creo que usted tiene un admirador que ese soy yo y vamos impulsando todos eso. Muchas gracias, don Rafa, por estar aquí. Nos despedimos. Quedamos muy contentos de haber estado usted este día aquí, que nos haya acompañado en Muerteros Podcast y que haya plasmado en este episodio toda esa vivencia desde el año de 1980 hasta ahora, el 24. Sí. ¿Qué más nos queda ¿Con qué te decir? gustaría despedir, Chaparrito? Pues me gustaría despedirnos. Nos vemos próximamente en el próximo episodio. Porque recuerden que la muerte no solo se vive, también se escucha. Don Rafa. El capítulo que falta, porque hay mucho que platicar, es cómo logramos posesionar nuestra empresa en los Estados Unidos. Claro que sí. Nos quedamos con la siguiente invitación, don Rafa. Sí, nomás no se vaya a echar para atrás. No, pues olvídate, yo para atrás ni para agarrar vuelo. El agradecido soy yo, el haber estado compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias por darme también la oportunidad de poder expresar un poquito de las experiencias que se viven. Y se viven de tal manera en que somos tan grandes cada uno de nosotros como el tamaño que nosotros queramos llegar. Nadie es pequeño en esta vida. Y el problema, por mayor que lo veamos, si nosotros logramos minimizarlo, de ese tamaño tan pequeño va a ser y llegará el momento en que podamos solucionarlo de la mejor manera. Qué mejor ejemplo, siempre grandes. Siempre gente, siempre hacia arriba. Están escuchando aquí al señor Rafael Lara. Siempre grandes, siempre hacia arriba y nunca hacia atrás. Siempre crecer, trascender. Crecer, trascender. Gente, por muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, no olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal. Así es. No olviden compartirnos. Recuerden que estamos en las redes sociales como Muerteros Podcast, YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Y mucha gente, muchas gracias por todo. Ahora sí, como decimos, córtale, Kenny.